simuladora Saray, diputada del PAN, llora por las 40 horas y Leonel Godoy le recuerda a quien empobreció a los trabajadores. La narcodiputada del narcopan Saray Gómez se las dio de defensora de la clase trabajadora, exigiendo 2 días reales de descanso y acusando falsamente a Morena de simular con la reforma de 40 horas. Con un discurso lleno de lugares comunes y golpes de pecho, la narcopanista se atrevió a hablar de dignidad laboral, mientras su narcopartido ha sido históricamente el aliado de los empresarios y el principal impulsor de las reformas que precarizaron el salario en México. Pero la panarca, tan campante, disque dando lecciones desde la tribuna. Pero la respuesta del diputado Leonel Godoy fue un zapatazo en la cara de la hipocresía narcopanista. Con la fuerza de la verdad histórica, el morenista recordó que el narcopan siempre ha sido un partido empresarial que apoyó todas las reformas del narcopri para mantener los salarios bajos, mientras ahora simulan defender a los trabajadores. Godoy los puso en su lugar. La reforma gradual de 40 horas es una medida responsable que armoniza a obreros y empresarios, a diferencia del PRIAN, que llevó al país a la decadencia laboral. Nosotros somos defensores de la clase trabajadora, pero también somos responsables, sentenció tajante, dejando claro que la izquierda gobierna con hechos, no con discursos vacíos. Veamos enseguida cómo otra imitadora de la brutarga es tondida por Leonel Godoy por engañar a los trabajadores, cómo le mandan sus narcopadrotes, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Gracias, presidente. El trabajador mexicano no puede jugar pádel en su horario laboral. El trabajador mexicano no puede pedir licencia para entrar a la casa de los famosos. El trabajador mexicano no puede ir a un salón de belleza instalado en su trabajo a aplicarse un tinte en horario laboral. El trabajador cumple. El trabajador aguanta. En mi casa, diputada, el trabajador sostiene este país. Y a ese trabajador hoy se le dice que espere hasta el 2030 para tener una simulación de 40 horas laborales sin que eso signifique 2 días reales de descanso. Esa es la discusión. México trabaja más de 2.100 horas al año, 6 días por semana en millones de casos, sábados incluidos, fines de semana partidos, tiempo familiar reducido a fragmentos. Y en estados como Nuevo León la realidad es todavía más dura. Miles de trabajadores pasan más de 2 horas diarias atrapados en el tráfico o en el transporte público. 2 horas que no son descanso, 2 horas que no son con la familia, 2 horas que no regresan. El tiempo perdido en movilidad también es tiempo de vida. Y mientras ese problema sigue sin resolverse, el gobernador Samuel García prefiere preparar hotcakes en redes sociales, mientras la gente sigue atorada en el tráfico. La jornada de 40 horas es justa, la apoyamos, la defendemos. El grupo parlamentario del PAN votaremos a favor. Lo que no respaldamos es la simulación. Una cifra bonita, señoras y señores, no cambia la vida. 40 horas distribuidas en 6 días no transforman nada. Ampliar horas extra cancela el beneficio. Mandar la aplicación hasta el 2030 envía un mensaje muy claro. Para la 4T no hay urgencia. Aunque aquí suban a decir todo lo contrario. ¿Pero qué creen? Sí hay urgencia, urgencia de dignidad, ustedes mismos lo han dicho, urgencia de equilibrio, urgencia de coherencia. Morena tiene la mayoría en las 2 cámaras, ¿qué les falta? Voluntad. La bancada del PAN propone 4 cosas claras. 1, 5 días de trabajo, 2 días reales de descanso sin ambigüedades, 40 horas que se sientan en la casa, no solo que se lean en el diario oficial. Límite firme a las horas extra. Reducir la jornada no puede significar extender el abuso. Descanso real significa menos carga, no una redistribución tramposa. 3, aplicación inmediata de esta reforma, sin retrasos innecesarios. Si la reforma es correcta, no existe razón para posponerla más tiempo. 4, fortalecer a las micro y medianas empresas, productividad, modernización, formalidad. Un país fuerte necesita trabajadores con tiempo y empresas sólidas. Eso es legislar con seriedad. Aquí no se bloquea la reforma, aquí se exige que funcione. El contraste es evidente. Para algunos, el tiempo es flexible. Para millones, el tiempo es sacrificio. Para algunos, la agenda admite el pádel en horario laboral. Para millones, la jornada no admite margen. Para algunos, la licencia permite reality shows. Para millones, el sábado es una obligación. Para algunos, el salón de belleza está en el trabajo. Para millones, el turno no se negocia. Esa brecha
indigna. Esa brecha obliga a actuar con congruencia. Los trabajadores no necesitan discursos épicos. Algunos de esos discursos, por cierto, que ustedes, los de Morena y aliados, llevan años repitiendo, y hoy que tienen la oportunidad de hacer un cambio real, se alinean. Los trabajadores no necesitan fines de semana completos, necesitan equilibrio, necesitan presencia en la vida de sus hijos. Pues háganlo ustedes ahora, diputada. Ustedes tienen mayoría. Guarde silencio o suba a la tribuna a discutir. No quiero terminar sin antes hacer un reconocimiento claro y firme a nuestros policías, soldados y marinos. Ellos que sirven a México sin horario, sin descanso garantizado y muchas veces lejos de sus familias. Arriesgan su vida para que los demás podamos vivir en paz. Su disciplina, su entrega y su lealtad merecen respeto, respaldo y garantía permanente. Precisamente porque sabemos lo que significa el sacrificio auténtico, no podemos normalizar que millones de trabajadores civiles vivan sin tiempo propio. El servicio a la patria es honor. La sobrecarga laboral no debe ser condena. Morena propone bajar el número. El PAN proponemos cambiar la vida. Morena anuncia horas. El PAN garantiza tiempo. Tiempo real, tiempo completo, tiempo digno. Esta votación va a quedar registrada. Cada legislador tendrá que explicar si votó por una reforma que luce bien o por una que verdaderamente transforma. 2 días reales de descanso, sin ampliación de horas extras, sin retraso, sin letras pequeñas. La decisión es sencilla: privilegio político o dignidad laboral. Nosotros elegimos dignidad, nosotros elegimos 40 horas reales, nosotros elegimos 5 días de trabajo por 2 de descanso, efectivos, elegimos coherencia, y quien vote en contra deberá explicar por qué el tiempo de los legisladores de Morena y sus aliados vale más que el tiempo del trabajador. Gracias. Vamos con todos. Buenas tardes, amigas y amigos, diputadas y diputados. El día de hoy estamos proponiendo una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, en sus fracciones 4ª y 11ª. La finalidad, al final del día, es que el trabajador tenga una jornada menos agotadora y gane más, descanse más. Ese es el objetivo. Y para ese objetivo, nosotros tenemos, como partido gobernante, que tomar en cuenta muchos factores. Y en este momento, la propuesta gradual que presentó en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum y que arropó el Senado y nos envió la minuta y ahora nosotros la presentamos, persigue eso: cómo lograr que la clase trabajadora pueda responder mejor para hacer más productivo este país, pero al mismo tiempo, cómo conseguir que el empresariado también tenga una participación convincente en este nuevo modelo. Esa es la responsabilidad del partido que gobierna ahora. Porque lo tenemos que decir, a diferencia del PRI, que ya no es el PRI que defendió los principios de la Revolución Mexicana, ni mucho menos tienen el nacionalismo revolucionario. Ese PRI ya no defiende a la clase trabajadora, como sí lo hizo cuando era un partido revolucionario, cuando defendía el nacionalismo revolucionario. ¿Y qué decir de Acción Nacional? Es un partido no solo reaccionario, simulador. Es simulador porque simula feminismo y no está con las mujeres para que decidan libremente sobre su cuerpo. Simula democracia y va a Estados Unidos a pedir a la OEA que intervenga en los asuntos internos de México. Y no se diga ahora en el tema del combate a la inseguridad. Lloran, exclaman Lili Telles, por cierto también Alito Moreno, que vengan las fuerzas norteamericanas a resolver lo que nos corresponde a las mexicanas y a los mexicanos, hacerlo como ocurrió el domingo pasado cuando se abatió a El Mencho en Jalisco, sin titubeo de parte de la presidenta y de las Fuerzas Armadas. Esa es simulación. También simulan que defienden al pueblo y no han presentado una sola propuesta a favor del pueblo. Solo suben aquí a hablar de odio, de mentiras, de difamación. Ese PAN no es democrático, no es feminista, y tampoco es un partido que defienda al pueblo. Y finalmente, en el tema obrero, justo por eso inicié con el feminismo y la defensa de los obreros, justo el partido que siempre ha sido señalado como empresarial es el Partido Acción Nacional. Y ahora dicen que defienden a los trabajadores cuando han sido los principales causantes del gran perjuicio que han sufrido los obreros en nuestro país. La decadencia, o más bien
el que el salario mínimo haya perdido competitividad se debe a que ellos, y a mí me consta, apoyaron al PRI en todas las reformas económicas que perjudicaran a la clase trabajadora en este país y a los campesinos, por cierto. Apoyaron al PRI para que no tuviera salario decoroso la clase trabajadora. Son los que decían y lograron en esa unión con el PRI, el famoso PRIAN, tratar de convencer al pueblo de México que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, iba a haber fuga de capitales, iba a haber falta de productividad. Y no ocurrió. No sucedió, todo lo contrario. Ahora, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha quedado claro que el aumento al salario mínimo le sirve al pueblo de México y le sirve a los empresarios. Aumenta la capacidad, junto con los programas sociales, la capacidad económica del pueblo de México. Ayuda, sí, todos los programas sociales, pero también ayuda un entorno laboral favorable que ha propiciado la Cuarta Transformación. Democracia sindical, aumento al salario, ha conseguido que haya una relación armoniosa entre los obreros y los empresarios. ¿Han conocido de alguna huelga en este tiempo? Ninguna, porque ha habido esa gran sensibilidad de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo? Sin fallar a nuestras convicciones, porque nosotros somos defensores, por ser de izquierda, somos defensores de la clase trabajadora en este país. Eso no queda ninguna duda. Pero al mismo tiempo, somos un partido responsable. Nada de Venezuela, nada de Nicaragua, nada de Cuba. Aquí tenemos el humanismo mexicano, que es el que nos permite tener estas posiciones que armonizan a la sociedad mexicana. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No tengan ninguna duda. Todo lo que sea en beneficio del pueblo, porque la clase trabajadora es del pueblo, es parte del pueblo. Todo lo que sirva para eso van a tener a la coalición, al PT, al Verde y a Morena. Nuestros votos van a ser siempre por reformas constitucionales y por reformas legales que le sirvan al pueblo de México, y por eso hoy los llamamos a todos a votar por esta reforma constitucional de las 40 horas graduales, que es lo que necesitamos en este momento, es lo que ayuda al país. Muchas gracias por eso. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.